En los próximos minutos vamos a hablar de asma bronquial, cuáles son las generalidades de la fisiopatología y del diagnóstico. El asma bronquial es una enfermedad heterogénea que está caracterizada por la inflamación de las vías aéreas. Clínicamente tiene síntomas que son variables, que quiere decir que no se mantienen permanentemente, con tos, sibilancias, disnea o presión torácica, que pueden aparecer o desaparecer dependiendo el momento del día, la situación, la estación del año o la historia de infecciones. Y generalmente hay una limitación al flujo aéreo que es reversible espontáneamente o con medicación. Estas tres características que le da la enfermedad nos habla de primero que es heterogénea, quiere decir que no todos los pacientes son iguales, pero sí la mayoría de los pacientes tienen inflamación. Entonces esto es muy importante para cuando uno vaya a plantear el tratamiento posterior, que si uno trata solamente los síntomas o la broncoconstricción sin tratar la inflamación, es tratamiento inadecuado. Siguiente, los síntomas son variables, quiere decir que un paciente tiene asma aunque al momento de la consulta no vaya a tener síntomas, puede estar asintomático por un par de días sin que tenga ningún síntoma, pero sí tiene asma. Y después que la espirometría puede ser normal. El asma es un problema global y porque es una de las enfermedades crónicas más comunes en todo el mundo. Y se calcula que hay 300 millones de individuos afectados por asma. Pero lo que más interesante es que la prevalencia está en aumento en todo el mundo, y esto es especialmente en los niños. Y además hay que tener en cuenta que el asma tiene una importancia muy importante, que es muy importante en el tema del ausentismo escolar y laboral, principalmente en los países del hemisferio norte y también en nuestro país, por lo cual el diagnosticar adecuadamente el asma es fundamental para tratarla en forma adecuada. La, Como el impacto es muy grande, principalmente porque la mayoría de los pacientes asmáticos no tienen diagnóstico de tal. Y la siguiente tema que hay es que utiliza los recursos de salud en forma muy importante. Para que tengamos en cuenta, en los países desarrollados gastan entre el 1 al 2% del presupuesto de salud en asma. Y además hay que tener en cuenta que el asma mal controlado es caro, porque el asma mal controlado requiere internación y requiere estudios y requiere medicamentos caros. La inversión en medicamentos preventivos es muy costo efectiva, por lo cual uno puede prevenir una crisis de asma, que es lo que produce el gasto, si uno lo tiene diagnosticado. Punto muy interesante, donde vemos que la mayoría de los pacientes son pacientes leves, con buen tratamiento y con adecuado control de la enfermedad. Hay un porcentaje el cual tiene un pobre o inadecuado control y hay muchos pacientes que son severos con falla del tratamiento. Y vemos que en realidad los costos de salud se las llevan principalmente las exacerbaciones. Entonces claramente el prevenir las exacerbaciones de los pacientes que están en falla de tratamiento o en forma inadecuada es lo que nos ayuda a reducir los costos de la enfermedad. Como estuvimos hablando, el asma tiene una prevalencia, y esa es la columna de la izquierda, y tiene una mortalidad, que esa es la columna de la derecha, que es variable en todo el mundo. Vemos los países del hemisferio norte, Gales, Nueva Zelanda, Irlanda, son países donde tienen alta prevalencia de pacientes con asma. Fíjense, 15% de la población con asma aproximadamente. Y la mortalidad también es variable, cuando estos países tienen una mortalidad baja, pero tenemos otros países que tienen menos prevalencia, que tienen mucha mayor mortalidad. Como comenté previamente, el asma viene aumentando en su prevalencia principalmente en los niños. Como vemos, desde el año 72 hasta el 2002
fomentando la prevalencia en los niños de 0 a 14 años, que es la línea colorada. Esto, al aumentar en los niños de 0 a 14, va aumentando cuando los chicos crecen de los 15 a los 24, y cuando va aumentando, cuando los chicos crecen, pasan en los adultos. Claramente la prevalencia del asma está aumentando a nivel mundial. En este gráfico del GINA vemos cómo es la prevalencia del asma en distintos países, siendo Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, y Reino Unido y algunos países de Europa de alta prevalencia de asma. ¿Cómo? Hay factores que influencian el desarrollo y la expresión del asma. Hay factores en el huésped, el genético, por ejemplo la atopía o la hiperreactividad bronquial, el sexo, si es hombre o mujer, las mujeres tienen mayor tendencia a tener asma después de la menarca. En cambio, los niños, después del desarrollo puberal, tienen menos incidencia del asma. Y la obesidad también es un factor de riesgo para desarrollar asma, aunque su fisiopatología a través de las adiponectinas es mucho más compleja. Y también hay factores ambientales como alergenos internos, la polución ambiental, factores ocupacionales, el tabaco, las infecciones respiratorias y la dieta. Como dijimos, todos estos factores van a influenciar el desarrollo y explican de distintas prevalencias y distinta mortalidad en los distintos países del mundo. Como dijimos que en la definición, el asma es una enfermedad heterogénea. Y esta heterogeneidad es muy importante porque todos los pacientes no son iguales y tienen distintas características. Entonces aparece lo que se denominan fenotipos. Dentro de los fenotipos de asma más comunes tenemos el asma alérgico. Probablemente es el fenotipo mucho más conocido, comienza en la infancia y está asociado con una historia familiar de atopía, eczema, rinitis, alergia alimentaria. Generalmente tienen eosinofilia en el esputo y, una vez diagnosticados con este fenotipo alérgico, responden muy bien a los corticoides inhalados. Segundo fenotipo que está bastante bien reconocido es el asma no alérgico. Generalmente es en adultos que se presentan sin atopía. El esputo puede tener neutrófilos o eosinófilos o poquitas células inflamatorias, a lo que se denomina un esputo pausinmune, con poca inflamación. Y como tienen poca inflamación, generalmente no responden bien a los corticoides inhalados. Otro fenotipo es el asma tardío, donde se ve en algunos adultos, especialmente en las mujeres, que se presentan por primera vez con asma en la edad adulta. Estos pacientes generalmente no son atópicos y van a requerir altas dosis de corticoides inhalados o son refractarios al mismo. Después tenemos el asma con obstrucción fija al flujo aéreo, que son pacientes con asma de larga evolución que pierden la reversibilidad a los medicamentos o la reversibilidad espontánea del asma. Y por último, el fenotipo de asma con obesidad, que son pacientes obesos con asma que tienen muchos síntomas respiratorios pero muy poca inflamación eosinofílica. Y actualmente la inflamación eosinofílica es la que uno puede tratar más efectivamente con el medicamento, por lo cual son pacientes que tienen mucho requerimiento de medicación. Este gráfico trata de esquematizar en el centro cómo son los síntomas y el control del asma y la interdependencia con la percepción de los síntomas, el desarrollo fetal, las exacerbaciones y la polución ambiental, el interjuego que hay entre la remodelación y la inflamación y la inmunidad adaptativa innata, que va a depender de la inflamación TH2 o TH17, que va a depender de la resolución y la reparación de la vía aérea, y todo esto va a afectar el BEFS1, la hiperreactividad bronquial y la hipertrofia del músculo liso. Todo esto es lo que va a terminar definiendo cómo son los síntomas y el control del paciente con asma. Por ejemplo, vamos a ver en la siguiente figura
que la inflamación aguda es la que da los síntomas, la broncoconstricción. La inflamación crónica es la que nos va a predisponer a las exacerbaciones y a la hiperreactividad no específica. Y por último, el remodelado de las vías aéreas es lo que va a llevar en algunos pacientes a la obstrucción persistente al flujo aéreo, que es lo que termina produciendo que los pacientes pierdan respuesta a algunos medicamentos. El siguiente punto de la definición está caracterizada por la inflamación crónica de la. La inflamación crónica se basa en que en el fenotipo más común de asma, que es el asma alérgico, los alergenos interaccionan con las células dendríticas y los mastocitos. Esto produce activación de células T, activación eosinofílica y activación neutrofílica. Esto produce que todo el epitelio esté inflamado con hipersecreción de moco, lo que va a predisponer a la formación de tapones mucosos. El epitelio va a estar denudado y va a haber aparición de terminales nerviosas en la vía aérea, va a haber activación, renovación epitelial y por último, toda la inflamación va a producir vasodilatación y vasos de neoformación con edema y pérdida de plasma y todo esto va a producir broncoconstricción, hipertrofia e hiperplasia. Todo esto que yo muestro en forma teórica lo vamos a ver en las siguientes fotos de la vía aérea. La vía aérea de la izquierda es una vía aérea normal, donde vemos que tenemos en el centro el epitelio en forma indemne, tenemos el tejido de sostén de los bronquíolos y tenemos los anclajes de los alvéolos que mantienen el bronquíolo, fíjense que no tiene cartílago, abierto. En cambio, en la figura de la derecha vemos un bronquio de un asmático, donde vemos esta forma estrellada del bronquio, donde está cerrado, donde tenemos la mucosa que está en forma intermitente lastimada, tenemos mucha inflamación en la submucosa y tenemos ruptura de los anclajes de los alvéolos. Esto produce que el alvéolo, los tirajes de los alvéolos, se haya colapso. Cuando lo vemos a mayor intensidad, vemos la fuerte inflamación con nódulos linfáticos alrededor de los bronquíolos. A mayor aumento, uno ve la hipertrofia del músculo liso, que es lo que va a producir la hiperreactividad bronquial y broncoespasmo. También lo que se ve es la aparición de vasos de neoformación y denudación del epitelio. Por lo cual tenemos que tener en cuenta que esta inflamación es la que tenemos que tratar. No se debe tratar la broncoconstricción con broncodilatadores. Eso solamente es tratamiento sintomático. El fondo de la cuestión es tratar la inflamación en forma adecuada. Pero para entender la inflamación tenemos que pensar que hay distintos tipos de asma de inflamación. Tenemos el asma eosinofílico y el asma no eosinofílico. Tenemos asma eosinofílico, que es el típico asma que frecuentemente está asociado con enfermedad atópica, o sea, con alergia, y cuando hay esputos en un paciente que esté tratado, está hablando de que tiene inadecuada dosis de corticoides. Ahora, si el paciente no está tratado, claramente hay que tratarlo con corticoides inhalados. Y el asma que es no eosinofílico, podemos tener un asma que sea pausigranulocítico, ¿está bien? Que pueden ser pacientes que o no tengan asma o tengan una enfermedad bien controlada, o neutrofílico. Y el asma neutrofílico lo van a escuchar, ustedes están en medicina A, pero sepan que existe un asma neutrofílico. Puede ser debido a muchas causas, a infección bacteriana, a infección crónica, a asmáticos que fuman, a polución ambiental, o antígenos ocupacionales y a obesidad. Los obesos tienen asma neutrofílico. Habitualmente no se les hace esputo a los pacientes con asma, pero en forma experimental y para comprender la fisiopatología traje este gráfico.
El siguiente punto de la definición es que es una enfermedad que está caracterizada por una historia de síntomas respiratorios variables. Y cuando uno habla de broncoconstricción, habla de lo que estamos viendo. En la foto de la izquierda vemos una foto de un broncoscópica de una bifurcación bronquial. En la foto de la derecha vemos la misma dilatación, la misma bifurcación bronquial, pero después de una broncoprovocación alérgica, donde vemos que la mucosa está hiperémica, donde esos bronquios están edematosos y uno se ha perdido completamente y se ha cerrado. Por eso es broncoconstricción. Lo que es la vía aérea, vemos cómo está hiperémica, ¿está bien? Y esto es el edema de la mucosa y esto contribuye a la inflamación de los bronquios. Hay que tener en cuenta que los síntomas son importantes para evaluar el control de la enfermedad, pero no todas las enfermedades son iguales. Por ejemplo, cuando uno grafica síntomas versus inflamación eosinofílica, uno puede tener una línea de identidad donde haya pacientes que tienen a mayor cantidad de síntomas, mayor inflamación eosinofílica. Y estos pacientes son fáciles, porque son los pacientes que tienen asma benigno o asma atópico, o sea, cuanto más tos, más sibilancias, más tratamiento se les da. Lo complicado son los pacientes que no tienen esta correlación entre síntomas y inflamación eosinofílica, donde hay mucha inflamación eosinofílica y pocos síntomas. Generalmente son pacientes que tienen asma de comienzo tardío, con muchos hombres y pocos síntomas, o los pacientes que tienen muchos síntomas y poca inflamación, que son los pacientes que tienen asma predominantemente temprana o pacientes que tienen obesidad. Y esto es muy importante porque lo que tenemos que ver es que en realidad cuando uno va a evaluar un paciente con asma, los pacientes que tienen enfermedad concordante son unos con los que se va a lucir, pero los pacientes que no tienen enfermedad concordante son los pacientes más complejos que tienen que ser derivados al especialista. ¿Cómo se hace el diagnóstico del asma? Porque ya hablamos de la definición, pero lo importante es comprender cómo se la tiene que diagnosticar. El asma se la diagnostica en base a historia y síntomas y se la diagnostica en base a la medición de la función pulmonar, se puede medir la hiperreactividad y se puede evaluar la alergia. Pero la historia y los síntomas y la medición de la función pulmonar son fundamentales en el diagnóstico. La primera pregunta que tenemos que tener cuando un paciente entra en nuestra consulta y tiene síntomas repetitivos es si el paciente tiene asma. Y cuando uno piensa en asma, uno piensa en episodios recurrentes de sibilancias, con una tos nocturna molesta, con tos o sibilancias post ejercicio o sibilancias vespertinas durante el que va a una casa cerrada donde hay mucho polvo y empieza con tos o sibilancias, o la exposición a plumas, o la exposición a humedad. O, por ejemplo, un síntoma que los pacientes refieren mucho es que los resfríos le bajan al pecho. O sea, empiezan con un resfrío en vía aérea superior y terminan con tos y expectoración que tardan muchos días en irse. Eso uno tiene que hacer sospechar que ese paciente por lo que está teniendo es un asma, o sea, un ataque de asma desencadenado por una infección viral. ¿Cómo se evalúan los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que tienen mayor posibilidad de que el paciente sea asmático? Que tenga más de un tipo de síntoma, que tenga sibilancia, disnea, opresión torácica y todo, o todos juntos. Cuando los síntomas son peores a la noche o a la mañana temprano que a la tarde o que al mediodía. Cuando los síntomas son variables o cuando los síntomas, como dijimos, son desencadenados por infecciones virales, por ejercicio, por alergenos, cambios de clima, por la risa o por algunos irritantes. Ahora, cuando son menos posible que sean asmáticos, cuando tienen tos sin otros síntomas acompañantes, cuando tienen producción crónica de esputo, cuando tiene falta de aire o disnea asociada a mareos, cuando tienen dolor precordial o cuando tiene disnea inducida por ejercicio con inspiración ruidosa. Eso se llama estridor y eso es más síntoma de vía aérea superior. ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma? El diagnóstico de asma se hace en base a los síntomas y en base a la espirometría. Uno debe
confirmar la presencia de obstrucción al flujo aéreo. Y la presencia de obstrucción al flujo aéreo se hace en base a una reducción en la relación BEV1-FBC. La relación normal BEV1-FBC es mayor de 0,75. En los adultos sanos mayor de 0,80 y en los niños mayor de 90. Pero no importa, esto va más allá. Pero lo importante es confirmar la obstrucción. Y se puede confirmar la variabilidad de esta obstrucción. Y también se puede confirmar la reversibilidad de la obstrucción, o sea, cómo mejora la obstrucción con broncodilatación. En esta diapositiva vemos en el gráfico de la izquierda una curva volumen-tiempo y en el gráfico de la derecha vemos una curva flujo-volumen. En verde está la curva normal, lo mismo que en la figura de la derecha, y vemos cómo los pacientes con asma tienen una curva disminuida, volumen-tiempo, que mejora con el broncodilatador, se acerca a la normalidad. Cuando uno lo ve en la curva flujo-volumen, uno ve que después del pico inicial, que no se pierde en el asma, aparece una concavidad hacia arriba que indica la obstrucción, que mejora parcialmente con la obstrucción del flujo aéreo. Esta es una típica curva de enfermedad obstructiva comparada con la normal, que no tiene la concavidad que mostramos previamente. Muy bien, entonces confirmamos la variabilidad. La variabilidad es mayor que en los adultos sanos, o sea, a más variabilidad de la curva flujo-volumen, es más probable el diagnóstico de asma. Y lo mismo la reversibilidad de los broncodilatadores. La reversibilidad se llama que el paciente tiene reversibilidad a broncodilatadores cuando el BEV1 mejora más del 12% y 200 mililitros. Y podemos monitorear la variabilidad del flujo pico con de la obstrucción de la vía aérea con el flujo pico. Cuando uno habla de variabilidad, uno habla cuando tiene más de 100 litros por segundo de variabilidad, y ahora lo vamos a ver. Y obviamente, también nos sirve para monitorear que mejore el BEV1 y el flujo pico expiratorio luego del tratamiento. Es una curva muy interesante. Estos son los valores de flujo pico obtenidos en un paciente al comienzo, en la primera parte de que está a la izquierda. Ahora voy a cambiar. Entonces, acá a la izquierda es comienzo del paciente sin tratamiento. Vemos que los flujos picos oscilan entre 300 y 700. O sea, el paciente tiene mucha variabilidad en los flujos picos. Cuando comienza con tratamiento, en este caso glucocorticoides inhalados, vemos cómo todos los flujos picos van tendiendo a subir y a ser menos variables, o sea, más estables en el tiempo. Esta es la típica curva de menor variabilidad del flujo pico en un paciente con asma. Vemos cómo los flujos picos se normalizan y pierden la variabilidad que tenían al principio. Muy bien. Como dijimos, a mayor variabilidad, mayor es la probabilidad que el paciente tenga asma. Muy bien. ¿Qué pasa? Hay muchos pacientes que la espirometría es normal. Entonces se le puede pedir broncoprovocación o hiperreactividad, que es un paciente que tiene espirometría normal, se lo hace inhalar histamina o metacolina, que son broncoprovocadores, y uno ve cómo hacen broncoconstricción. Los pacientes que son normales les cae el 20% el BEV1 con concentraciones mayores de 0,8. O sea que se llama la PC20. Entonces, cuando uno mide la hiperreactividad en un paciente que tiene espirometría normal, uno puede tener hiperreactividad leve cuando tiene menos de 8, moderada o severa cuando tiene bajas concentraciones de histamina o metacolina, producen caída de la PC20. ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma? El examen físico generalmente es normal. Puede haber, tal vez, quizás, sibilancias en la expiración forzadas, pero las sibilancias también se pueden ocultar en infecciones respiratorias, en pacientes con EPOC,
con disfunción de cuerdas vocales, con obstrucción bronquial o con cuerpo extraño. Y las sibilancias pueden estar ausentes en el asma severo, lo que se llama tórax silente. Así que el examen físico muchas veces no aporta mucho, uno tiene que entender mucho de la historia y comprender lo que dice. Por último, lo que tenemos que ver es cuáles son los objetivos del asma, del tratamiento del asma. Los objetivos son simples: que el paciente no tenga síntomas diurnos, que no tenga limitaciones en la actividad, que no tenga síntomas nocturnos, que no tenga requerimientos de medicación de rescate, que tenga una función pulmonar normal y que no tenga exacerbaciones. Entonces, cuando uno tiene que evaluar dos aspectos. Punto 1, evaluar los síntomas en las últimas 4 semanas, los síntomas que ya hemos enumerado, y evaluar los factores de riesgo. Si un paciente es asmático y tiene permanente exposición al alergeno, ese paciente va a estar complicado para controlar su enfermedad. Y luego uno tiene que evaluar la adherencia al tratamiento, los efectos adversos del tratamiento, si tiene un plan de acción y el feedback que tiene del paciente con respecto al tratamiento. Y por último, uno tiene que evaluar las comorbilidades, porque los asmáticos también pueden tener una rinosinusitis, reflujo, obesidad, apnea del sueño, depresión y ansiedad, que van a modificar o van a cambiar el tratamiento de este paciente. Por último, cuando uno evalúa los síntomas, los controles de los síntomas, uno tiene que evaluar si el asma está bien controlado, no va a tener síntomas diurnos, no va a tener despertares nocturnos, no va a tener necesidades de aliviadores y no va a estar limitada la actividad por el asma. Y claramente cuando uno habla de factores de riesgo para la mala evolución del asma, uno tiene que pensar que evalúa al comienzo periódicamente, uno tiene que medir. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo para la mala evolución del asma? Que son los semáforos rojos que tenemos que tener cuando tenemos un factores de riesgo para la exacerbación es aquel paciente que ha tenido una intubación, que tiene síntomas permanentemente y no mejoran, que tiene más de una exacerbación en los últimos 12 meses, que tiene bajo el BEV-1 con el tratamiento, que tiene mala mecánica o mala técnica inhalatoria o mala adherencia, aquel asmático que fuma o aquel asmático que es obeso o está embarazado o no tiene eosinofilia. Después tenemos factores de riesgo para la obstrucción fija, aquellos pacientes que van a perder la respuesta a la broncodilatación, es el no uso de corticoides inhalatorios, que esto es un error terapéutico grave, el tabaquismo, la exposición ocupacional y la eosinofilia. Y los factores de riesgo para efectos adversos farmacológicos son el uso frecuente de esteroides vía oral. Y esto no es para medicina A, pero hay que tener en cuenta que con corticoides vía oral todos los pacientes con asma mejoran. Ahora, el problema es que le va a producir muchos efectos adversos. En consecuencia, hemos repasado el diagnóstico, hemos repasado la fisiopatología del asma, hemos repasado las bases terapéuticas y hemos repasado todos los factores de riesgo para el asma mal controlado. Los dejo y espero hayan aprovechado esta presentación. Saludos.